Bien, sigamos. Yo soy Gustavo González, estoy acá dibujando un tutorial para revisar nuestros métodos de proporción y muy claramente explicar cuál es su uso, ¿no? Cuál es su uso cuando nos enfrentamos a figuras de un nivel muy complejo, como en este caso, ¿no? Una copia de estudio en una figura de Miguel Ángel. Acá más potencia en la curva, ¿no es cierto? Progresivamente entonces ya vamos viendo los relieves y ya no tanto las figuras geométricas. Veamos por ejemplo acá el deltoides. Tengo las líneas rectas, ¿no?, que nos dejan ver claramente la musculatura, ¿no es cierto? Pero yo lo tengo todavía en líneas rectas. Ahora bien, hago un buen cálculo ahí de cuál debería ser la potencia de salida de cada curva. Siempre como si fuera una propuesta. Haciendo una lectura, digamos, un segundo miro acá, un segundo miro acá, un segundo miro acá, y así voy haciendo como un salto con mi vista, ¿no? Técnicamente así es como puedo explicarlo. Voy haciendo un salto de comparación. Observo acá, trato de retener, ¿no es cierto? Retengo este detalle, el del deltoides, y lo llevo acá. Está muy pequeño, debería ser más hacia abajo, donde está mi marca. Hacia aquí llega la sombra. Y otra vez reviso, ¿no? Le falta aquí más potencia en la curva de entrada, es más largo. Ya es un tratamiento mucho más delicado del contorno. Y voy hacia allá. Y eso que solamente el brazo, ¿no? Imagínense hacer otras partes mucho más complejas. Bien, entonces el tratamiento de estas líneas ya son muy elaboradas, ¿no? Incluso ya no parecen estar dispuestas por líneas, sino directamente por trazos de sombra, ¿no? Como aquí, por ejemplo, el tríceps está destacado, pero ya directamente por sombreados, ¿no? Yo no quiero llegar hasta ese punto. Yo quiero trabajar un poco los contornos de los relieves en esta zona de la caja torácica, ¿no es cierto? Entonces empiezo un poco calentando por el brazo. Voy a terminar esta parte de acá, pero ya son líneas curvas, ¿no? Como baja las líneas. El nivel de presión debería ser todavía intermedio, ¿no? De presión de lápiz. Gracias a la Universidad de San Martín de Porres, 58 años dedicados a la formación de profesionales con sólidos valores humanísticos, éticos y morales, con la más alta calidad de enseñanza y respaldada con acreditaciones internacionales y promoviendo... Todas esas líneas entonces curvas son de un carácter muy complejo. La recomendación entonces, si estamos pretendiendo un estudio por medio de copia, es la de hacer los encajes primarios, ¿no?, antes de ir hacia las sombras. Entonces ya este brazo entonces ya queda un poco más natural, como un relieve. Vamos a tratar de hacer lo mismo un poco por la caja torácica, ¿no? El deltoides, entonces voy haciendo las secciones como encajados ahora internos, bastante suaves y progresivamente. Lo que trato de captar en este caso son las formas que van haciendo los relieves, ¿no? Observemos acá entonces. Tenemos estas secciones de los músculos, los dorsales, acá las costillas, acá están los serratos,
están haciendo formas generales. Es decir, no cuento 1, 2, 3, no cuento 1, 2, 3, no, todavía no. Me fijo más bien en la forma más genérica y trato de captarla. En este caso así. Acá estaría el cerrato. Es decir, va a llegar el momento en que sí lo detalle, uno por uno, de manera unitaria, independiente, las digitaciones se llaman, ¿no? Las digitaciones del cerrato, por ejemplo. Y lo mismo con las costillas. Voy encerrando entonces en este espacio las costillas, pero tengo que hacerlo de una manera muy suave y como les digo, observando a cada segundo de un lado a otro para poder comparar, ¿no? Aquí el truco está en comparar. Bien, esta fase ya es casi la que me da paso a hacer las curvas. O sea, aquí ya lo tenía marcado, entonces paso a hacer una pequeña curva, ¿no? Aquí entonces ya esta sección ya tiene que ser curva, pues ya está marcado, ¿no? Puedo ir marcando un poco los ángulos. Esto va a bajar, esto va a venir acá, el ángulo inferior, ¿no? del omóplato. Pero con cuidado, ¿no? Paro un rato, dibujo, qué sé yo, 5 minutos, y me detengo un rato y comparo qué cosa es lo que estoy haciendo y qué debería hacer, ¿no? En parte es como si detuvieras el tiempo. Uno quisiera seguir acá, delante del tablero, en todo momento delineando y delineando para ver su dibujo terminado, pero ahí está el error, ahí está el peligro, podríamos decir, ¿no? No parar y reflexionar, ¿no? Tengo entonces el dibujo, pero yo no estoy 100% seguro de que todo esté yendo correctamente. Hay que ser críticos en cuanto a nuestro proceso, no solamente en cuanto al dibujo terminado y comenzar a revisar qué bonito me quedó, porque justamente ese ego es el que nos lleva al fracaso, ¿no? Mi avance en el dibujo que tengo yo hasta este momento me previene, me dice, mira, este dibujo es de un nivel muy complejo, así que tómatelo con calma, con mucho cuidado, mucho cuidado. A cada paso trata de revisarlo, fíjate dónde está diferente, ¿no? Mucho borrador y observación, ¿no? Yo también qué ganas tengo de empezar qué sé yo, pues a comenzar a poner los relieves acá con las sombras, porque de alguna manera cuando ya colocamos las sombras, lo estamos llevando hacia un grado de expresión más hinchado, en bulto, y se ve realista, ¿no? Digamos, es la fase final. Pero nosotros como dibujantes académicos, o si tenemos idea de hacer un trabajo serio y muy real, lo que tenemos que encontrar es cierto disfrute en esa línea del proceso, no saltarse a la fase final, porque lo que queremos es un disfrute del perfeccionamiento, ¿no? Un disfrute en el perfeccionamiento. Eso es algo que al alumno no se le dice, y no se le dice porque lo puedes desanimar, ¿no? Decirle que mira, un dibujo puede llevarte no 2 horas, sino puede llevarte 2 días en terminarlo, pero con un grado de perfeccionamiento exquisito, debido a que te has concentrado mucho, pero tienes que esforzarte muchas horas, y a veces el joven o el estudiante no está dispuesto a ese sacrificio de 2 días por un dibujo, quiere algo inmediato. Ahí es donde el profesor puede medir la madurez del alumno, ¿no?
está dispuesto, está entregado a recibir conocimientos nuevos, o solamente quiere pasar el rato rápidamente, ¿no? Muy bien. Hay estudiantes de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Hay algunos que por el taller online les gusta seguir los consejos que se van dando progresivamente de acuerdo a su trabajo. Eso sería lo más indicado. Pero hay otros que no, que necesitan la información, es decir, los tutoriales en video, los libros PDF, y se acabó, se cerró ahí el vínculo. Los hay muchos también así, es decir, ya no sé nunca nada más de ellos. Eso ocurre me imagino porque o tienen vergüenza de enseñar su proceso de dibujo, que de repente todavía no es muy limpio, o simplemente son como archivadores, ¿no? Son alumnos archivadores. Tienen muchos libros, muchos videos, y los tienen ahí. Esos son, digamos, estudiantes fríos, ¿no? No hacen, no querían los datos para hacer, solamente para retener información. Y es gracioso porque cada vez que alguien habla de dibujo, sí, yo tengo este curso, yo tengo este libro, yo tengo, pero yo no sé hacer. Eso es lo que yo no quiero. Es un poco cansado, aburrido, ¿no? Puedes conversar con un alumno durante horas, pero nunca va a agarrar el lápiz, solamente quiere conversar. Y he visto así hasta profesores, ¿no? Cuando iban al taller, profesores que solo venían al taller a conversar conmigo. Le digo, pero si quieres vamos dibujando. No, o sea, son otro tipo de profesores, ¿no? Otro tipo de personas que no les interesa tanto hacer, sino tal vez demostrar conocimiento por medio de su charla, ¿no? Ok, yo pienso que lo más completo sería nutrirnos con una verificación inmediata de nuestros conceptos, ¿no? De nuestros procesos. Bien, acá entonces estas secciones ya son como de sombra, y aquí ya tengo seccionado bastante detalladamente los relieves internos, ¿no? Bueno, pero un profesor no puede obligar al alumno nunca, en ningún caso, a cambiar su modo de ser, ¿no? Yo no puedo obligar a un alumno que me envíe sus trabajos, porque esa ya no es mi labor, ¿no? Tiene que darse una conexión. En algún momento tiene que darse una conexión entre el profesor y el alumno. Es el alumno el que va al profesor, no es el profesor el que va al alumno. Digamos, si el profesor tiene un conocimiento, lo puede tener y vivir con él, y se acabó, no tiene necesidad de más. Pero es el alumno el que necesita ese conocimiento, sacárselo al profesor y utilizarlo, ¿no es cierto? Es así como se avanza. Entonces, yo nunca me comunico con los alumnos pidiéndoles sus trabajos, ¿no? Son ellos los que me escriben al correo y me dejan ver que están elaborando, que están avanzando, me dejan sus consultas. Hay algunos que son sumamente estudiosos, ¿no? Muchos son estudiosísimos, ¿no? Los hay entonces de todo grado de concentración. Bien, entonces yo progresivamente, si se dan cuenta, voy elevando el detalle de estos encajes hacia las curvas, ¿no? Podemos llamarle una sección en donde ya hacemos los óvalos, estos relieves que vemos acá, con cálculo, con cuidado, ¿no? Acá hay otro relieve que pertenece pues al trapecio, ¿no?
Acá entonces toda esa sección está llena de sombras, pero lo que quiero es que observen un poco el proceso de cálculo. Borro, vuelvo a poner, que no se trata entonces de un ejercicio donde se demuestra un talento, sino la ejecución de un proceso. Hemos encajado las líneas grandes, hemos hecho los cortes de esas mismas líneas progresivamente. Esta línea recta, larga, ha pasado a ser una línea que ya tiene las montañitas estas, ¿no? Las montañas. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya la observación, voy cambiando, un segundo miro acá, trazo, comparo, ajusto, entra, sale, aquí se forma un vientre, ¿no? Un relieve fuerte del sacroespinoso. Y acá estas líneas, si llegan a verlas en diagonal, son muy complejas de lograr, ¿no? Determinar entonces si esta línea que sale acá en el glúteo cerca al sacro es vertical. Todas estas diagonales me hacen pensar que va para el otro lado, para allá, porque sobresale, pero no ocurre así. Viene este ángulo y viene en vertical, y otra vez es en diagonal por ahí, y ya es una curva. Aquí sí está el sacro. Entonces hay que tener cuidado con las sensaciones de las líneas cuando están muy repetidas hacia la diagonal. Cualquier vertical va a parecer que fuera del ángulo opuesto, ¿no? Por contraste. Pero hay que tener ojo para eso, ¿no? La experiencia y los fracasos nos hacen entender cuáles son los peligros de cada parte. Bien. Acá entonces las secciones de sombra, el glúteo mayor, el glúteo mediano, pero ya un poco en curva porque ya tenía el encaje. No puedo seguir encajando aquellas zonas que no estoy seguro. Por acá va a venir la sombra, la banda iliotibial, ¿no? Que corre fuerte por acá, y revisar nuevamente todos los ángulos, ¿no? La cuestión es que no confíes ni en ti mismo. Suena absurdo, ¿no? No confíes ni en ti mismo. Lo que tú crees que está bien, por medio del avance en el estudio, te vas a dar cuenta que de repente está mal. Entonces, no. Tratemos de ser muy precavidos en ese sentido. Sobre todo en estas etapas del encaje. Nosotros nos vamos a esforzar en una figura tan complicada, tan compleja, que inmediatamente nuestro ojo va a nutrirse, como si tomaras vitaminas de dibujante. ¿Ya? Son cosas complejas. Esto no es para un dibujante inicial, aunque podríamos decir que medir y encajar es algo básico que se enseña pues en los talleres de bodegón. Pero tratar de encajar una figura, he visto clases llenas, enteras de estudiantes de Bellas Artes, de segundo, tercero, cuarto, y casi todos fracasar, ¿no? Justamente en ese delineado inicial del modelo. Gente talentosa, pero que le faltaba el dato técnico. El dato técnico. Una manera de dibujar con un ojo de precisión. ¿Ya? Entonces, casi como si fuéramos ingenieros, vamos buscando la precisión, ¿no? Esto tiene que funcionar como si fuera una máquina. Nuestro proceso es así. Luego también está el asunto del grosor de las líneas. No todas las líneas son como alambres iguales, ¿no? Observen acá cómo el cuello baja y de pronto se acentúa la línea. Una línea acentuada. Y en las sombras, si tú ves líneas, es porque están muy oscuras y algo gruesas.
¿ya? Entonces hay que acentuar esas líneas ahí, eso le da variedad y vigor a la expresión, ¿no? Te fijas en el brazo como aquí está muy similar la línea, necesito acentuarla un poco más en algunos sectores. Bien, el relieve entonces es como enamorador, ¿no? Muy seductor, muy sexy el relieve, ¿no? Pero nos puede perder si vamos hacia eso directamente. Mejor es hacer un análisis de las proporciones, las medidas, el encaje, por dónde va a ir las sombras y luego ya entregarse a ellas, ¿no? Poco a poco. Primero es todo el andamiaje, ¿no? Acá por ejemplo está el glúteo mediano. Aquí viene a dar en este lado ya el borde del ilíaco y este es el oblicuo, ¿no? Acá el oblicuo. Calcular muy bien las posiciones, no toda manchita oscura que nosotros vemos ahí en Miguel Ángel es porque él está colocando ahí un dato anatómico. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí vamos cumpliendo la misión de tener una figura progresivamente estudiada, ¿no? Podemos darle un poco más de relieve en algunos sectores. En parte son tutoriales estos para el libro y en parte son ejercicios míos que yo me propongo, ¿no? Busco en mi tablero imágenes de la cantidad de imágenes que traje del taller, en donde antes yo enseñaba. Ahora yo estoy en mi casa, yo no estoy en el taller. Por eso es que mi tablero, ¿no? Contra la pared y en un espacio mínimo. Yo no tengo el espacio del taller que tenía antes, ¿no? Entonces he traído mis láminas, yo voy juntando mis láminas, las que más me provocan dibujar, y en esta semana estuve revisando mucho estos dibujos y ahí me siento un poco débil en cuanto a las proporciones, ¿no? Hace tiempo quiero manejar ahí las proporciones en el retrato, en la figura. Entonces ahí seleccioné unas cuantas y ya me puse a practicar. Y ustedes lo que están haciendo es acompañarme. Bien, entonces acá se dan cuenta, ya obtener los relieves, los volúmenes, no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado aparentemente. Y pienso yo que un poco más complejo para el dibujante inicial es conseguir las medidas exactas y las proporciones. Eso, ¿no? Acostumbrar un poco el ojo a esa determinación de exactitud es costoso, ¿no? He visto tantos y tantos colegas que no tienen esa disposición, ¿no? El tiempo en que debieron estudiar muy fuertemente esos recursos se pasó, ¿no? Se dedicaron un poco más a la labor netamente creativa y artística, y cuando quieren hacer una figura humana tienen que recurrir a medios mecánicos, como los proyectores o las cuadrículas extremas. Pero bueno, a veces yo les digo, ¿no? Pero ¿por qué haces eso si tú pasaste por Bellas Artes, ¿no? Llevaste durante años el curso de dibujo, eso déjalo para los que son fotorrealistas o para los que tienen un hobby, ¿no? Que no van a estudiar dibujo durante años, pero no, es que ya les cuesta mucho ya regresar al nivel, ¿no? Yo no quiero que les pase eso a ustedes, ¿no? Bien, y también estos videos son de apoyo para los libros de métodos de proporción y también de trazo clásico, ¿no? Cuando ustedes adquieren el libro, van teniendo estos videos tutoriales
y con el libro van leyendo un poco más de datos técnicos, procesos, y tienen documentos de la didáctica, ¿no? Si eres profesor, te puede servir mucho para explicar a los alumnos cómo conseguir dibujos realistas, ¿no? Bien, ahí le voy dando un poco de sombras, pero no es el tema principal del video, las sombras, ¿no? Simplemente ahí las nociones por las cuales vamos obteniendo los lineamientos, ¿no? Una teoría del encaje. Muy bien. Ahí creo que lo vamos dejando este video, ¿no? Ya buscamos otra figura y seguimos avanzando en el proceso. Y les muestro cómo van quedando los ejercicios primarios, ¿no? Bien, ha sido un gusto. ¿No? Cuídense. Ya nos vemos.